Los desastres pueden ocurrir en cualquier momento y lugar. Nuestro país está expuesto a sismos, tsunamis, lluvias intensas, heladas y friajes, incendios urbanos y forestales que ocasionan pérdidas y daños irreparables. Ante esta situación, este miércoles 31 de mayo a las 10 de la mañana, participa en el Simulacro Nacional Multipeligro ante sismos y peligros asociados. Porque preparados y organizados, evitamos desastres. Para más información, visita www.gov.p/INDECI y síguenos en nuestras redes sociales. Defensa Civil, tarea de todo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a analizar qué significa el 31 de mayo se realice un sismo, mejor dicho, un simulacro de sismo a nivel nacional para concientizar a las personas sobre lo que eso podría provocar. Por ejemplo, en Lima se habla de que hace más de 200 años tenemos un silencio sísmico. ¿Estamos o no preparados para enfrentar un sismo de gran magnitud? Nos preguntamos. Sobre este tema ya estamos conectados con Lorena Bustamante, subdirectora de Gestión de Recursos para la Respuesta del INDECI. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias por la oportunidad. ¿Estamos preparados para un sismo de gran magnitud, por ejemplo, de 8.8, como se pronosticó hace algún tiempo? Bueno, lo primero que tenemos que entender es desde que conocemos de este escenario de un probable sismo de gran magnitud frente a la costa de Lima, definitivamente en los diferentes ámbitos, por ejemplo, el gobierno nacional, los gobiernos regionales, las municipalidades, han estado pues adquiriendo diferentes capacidades para poder hacer frente a esta situación. Ya, por ejemplo, como país, tenemos lo que llamamos un plan de contingencia nacional ante una situación de sismo de gran magnitud, en este caso seguido de tsunami, y diversas medidas de fortalecimiento de capacidades. Una de esas es justamente estos simulacros nacionales que nosotros como INDECI promovemos. La idea es que cuando hablamos de prepararnos ante una situación de peligro, no es solo, digamos, el Estado quien debe prepararse, sino también toda la población. Porque mientras más capacidad tenemos nosotros de autoprotegernos, de practicar la ayuda mutua, es que entonces mejor vamos a poder aumentar nuestra resiliencia y lidiar mejor con cualquier situación de emergencia que pueda ocurrir. Lorena, ¿cuánto es el porcentaje de personas que participan en este tipo de simulacros? Ustedes han seguido muy de cerca si la población responde adecuadamente a estas pruebas. Sí, nosotros consideramos que la mayoría de población normalmente participa en el simulacro si es parte de alguna institución. Por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Educación, a través de las direcciones regionales de educación y la SUGEL, promueve bastante que se realice el simulacro en los colegios. Entonces, los alumnos definitivamente son una gran cantidad de la población que participa en los simulacros. Tenemos también los centros laborales. Normalmente las empresas organizan y también practican lo que es el simulacro, sobre todo los simulacros nacionales, aparte de otros simulacros que ellos puedan considerar necesarios. Entonces, normalmente cuando hay una entidad que organiza el simulacro, la gente participa igual en todas las entidades del sector público, por ejemplo, ¿no? Cuando quisimos hacer un cálculo de más o menos cuánta población representa esto, teníamos un poco menos del 30% que representa los grupos que he mencionado, que son los que siempre participan. Ahora, el problema principal es poder lograr pues que una persona de repente desde su vivienda también se comprometa, ¿no? Comprenda lo que es estar expuesto a un peligro, en este caso puede ser el sismo, y poder tener todos los recursos necesarios para poder afrontarlo y evaluar todas esas capacidades que podría tener durante el simulacro. El año pasado hemos estado justamente después de cada simulacro nacional, que el año pasado fueron 3, enviando lo que llamamos unas encuestas post-simulacro que han llegado a la población a través de mensajes SMS y también a través de las redes sociales del INDECI, para preguntarles justamente qué les ha parecido, qué cosas lo que ellos practican, si les parece útil o no. Hemos llegado hasta tener más o menos
90.000 respuestas de la población para poder justamente analizar eso y saber qué mensajes necesita para poder empezar ya a comprometerse más para participar. De repente el trabajo de poder concientizar a la población en su conjunto dentro de sus casas puede ser más difícil porque no tienen el personal para ir casa por casa a decir cuáles son las zonas seguras. Pero también se ha hecho algún estudio de las familias, por ejemplo, en sus casas, que viven quizás en zonas no muy seguras, como por ejemplo en Los Cerros, en La Molina, en Cieneguilla, en San Juan del Lurigancho. Sí, mira, las municipalidades normalmente priorizan diferentes sectores de su jurisdicción para poder brindar la sensibilización, el acompañamiento, la preparación que pueden requerir. Algunas veces reciben también apoyo de ONGs, por ejemplo, para poder realizar este trabajo. Entonces, si bien es cierto de que existe mucha población que obviamente está en zonas vulnerables, sobre la que se le tiene que concientizar, sí ha habido un avance en algunos sectores vulnerables para poder lograr, porque en esos escenarios no es, digamos, la persona sola o de repente la persona en familia, sino también la persona en comunidad. Tenemos bastantes organizaciones vecinales, digamos, que tienen líderes comunitarios a través de los cuales también se inicia el proceso de sensibilización y luego el proceso de una organización comunitaria para poder hacer frente a cualquier peligro que pueda ocurrir, ¿no? En el caso del sismo, por supuesto, el tema de identificar zonas seguras internas es complicado. Estamos hablando, por ejemplo, de material noble, el tema de la columna con la viga, pero también tenemos otros tipos de materiales, de viviendas que de repente normalmente son de un piso, por ejemplo. Entonces, en ese caso, no es que empiece el movimiento sísmico y voy a quedarme adentro, ¿no? Si es que sé que mi vivienda es más vulnerable, puede caerse y es solo un primer piso, puedo evacuar hacia una zona segura, un punto de reunión, que sea parte de mi comunidad, losas deportivas, ¿no? Entonces, la idea es que la municipalidad, en coordinación con esa comunidad, identifica estos puntos y ya la población puede saber qué es lo que tiene que hacer. Lorena, hay una pregunta que te la tengo que hacer de todas maneras porque Lima, por ejemplo, tiene zonas vulnerables. ¿Tenemos la infraestructura necesaria para enfrentar un sismo de 8.8? A ver, normalmente si hemos seguido, digamos, todas las normas para el tema de edificaciones, eh, digamos, nuestras estructuras de repente pueden soportar el movimiento inicial. Estamos hablando de cuando si es que si es que podemos establecernos en las zonas seguras internas, ¿no? Repito, donde se encuentra la columna con la viga, ¿ok? Sin embargo, posterior a que termine el movimiento sísmico, de todas maneras tenemos que proceder a evacuar, porque recordemos que no es solo un solo movimiento, no es solo el sismo de 8.8, sino también van a haber réplicas, y ahí es cuando la mayoría de edificaciones también pueden suceder. Entonces, es importante que, aun si, digamos, consideramos que nuestra vivienda, por ejemplo, es segura, tenemos que saber la zona segura interna, tenemos que saber la situación fuera de nuestra vivienda, la zona segura externa, y también el punto de reunión, es decir, una zona abierta, puede ser un parque, donde es que tenemos que ir hasta allá para que luego de que ocurra, digamos, de que la municipalidad después del sismo pueda evaluar, recién nos diga si podemos regresar o no a nuestra vivienda en este caso. Entonces, hay una variedad de estructuras en Lima, tenemos algunas que obviamente en ciertos distritos que sí han seguido, digamos, las normas técnicas que deben, otras que son de autoconstrucción, donde de repente normalmente la mayoría de autoconstrucción de repente son de materiales donde también solo hay un piso, ¿no? Entonces es mejor evacuar ante el movimiento. ¿Cómo enfrentar una situación si es que llega un sismo acompañado de un tsunami? Me refiero para la población que vive en la costa. Sí, a ver, si nosotros en algún momento estamos cerca de la costa y sentimos un sismo que de repente impide que nos mantengamos en pie, entonces estamos hablando de que puede ser un sismo de gran magnitud, que puede tener su epicentro en el mar y que podría ocasionar un tsunami. Entonces, inmediatamente lo que tenemos que hacer es evacuar hacia zonas altas. ¿No? Tenemos varios lugares a lo largo de la costa, varias municipalidades que ya han implementado señalización en relación a cuáles son las rutas de evacuación para poder justamente llegar ante
a zonas altas ante el peligro de tsunami. Nosotros, si es que si vivimos cerca de la playa y normalmente estamos en esas zonas, tenemos que conocer cuáles son nuestras rutas de evacuación para poder inmediatamente después de un sismo poder utilizarlo. Ahora, adicionalmente, por supuesto, tenemos la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, que constantemente está haciendo estudios sobre si, por ejemplo, ocurriera un sismo de gran magnitud, cuál sería pues la zona inundable, ¿no?, a causa del tsunami. Entonces también podemos acceder a esa información a través de su página institucional para saber también justamente dónde vivimos, si estamos expuestos en todo caso, y junto a nuestra municipalidad ver cuáles son nuestras rutas de evacuación. Entonces siempre recordemos, si es un sismo donde se nos dificulta mantenernos en pie, entonces hay una posibilidad de que sea un sismo de gran magnitud, que puede tener epicentro en el mar, y si es así, hay una posibilidad de que haya un tsunami, por eso inmediatamente tenemos que evacuar hacia una zona alta. Ahora, por ejemplo, ¿no?, hay varias municipalidades que también tienen procedimientos establecidos, digamos, por ejemplo, en la Costa Verde, las municipalidades de la Costa Verde tienen procedimientos establecidos para que si ocurre un sismo de estas características, cierren las bajadas, ¿no?, para que los autos no sigan bajando, pero más bien los que están abajo sí puedan continuar subiendo, ¿no? Entonces, esas cosas también se practican durante el simulacro. Finalmente, Lorena, recomendaciones para tener a la mano en el momento que surge el sismo. Nos has dado varias, pero por ejemplo, una de ellas que siempre se habla es tener una mochila de emergencia. Es correcto, recordemos que tenemos que tener nuestro plan familiar de emergencia y como parte del plan familiar tenemos el combo de supervivencia. Ahí tenemos la mochila para emergencia, que debe contener todos los elementos necesarios para las primeras 24 horas después de que ha ocurrido la emergencia. Es una mochila para 2 personas, recomendamos que pese un máximo de 8 kilos, porque la mochila para emergencia la llevamos con nosotros durante la evacuación. Entonces estamos hablando de que debe contener alimentos, que no vayan a vencer rápidamente, agua, botín de primeros auxilios, radio a pilas, ¿no?, en general, y cualquier necesidad particular que pueda tener la familia o la persona que va a utilizarlo. Por ejemplo, si toma alguna medicina, o si hay niños que de repente necesitan algún juguete también para poder distraerse de una situación que va a ser bastante compleja. Aparte de eso, tenemos la caja de reserva. La caja de reserva es para toda la familia, contiene elementos para tenerlos del segundo al cuarto día después de que ha ocurrido la emergencia, ¿no? Y esta caja de reserva tenemos que tenerla en un lugar que sea de fácil acceso, aún si no pudiéramos regresar a nuestra vivienda, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algún lugar seguro en un patio, de repente en la maletera de nuestro vehículo. Entonces, para poder acceder a estos elementos adicionales, ¿no? Y por supuesto, siempre recordar que igual cuando evacuamos en una situación real, cuando evacuamos nuestra mochila de emergencia, siempre estamos evacuando hacia el punto de reunión, porque si hay algún servicio que vamos a requerir, es ahí donde la municipalidad nos lo va a proveer. Muy bien, muchísimas gracias, Lorena, por estar con nosotros en este espacio en Perú 21 TV, hablándonos sobre las recomendaciones que deberíamos seguir todos los peruanos ante una situación real de un terremoto de 8.8 grados de gran magnitud, pero sobre todo tener a la mano los implementos necesarios, como por ejemplo esta mochila de emergencia que nos podría salvar en muchos casos. Muy amable. Muchas gracias, Alfredo. Bien, era entonces Lorena Bustamante, subdirectora de gestión de recursos para la respuesta de INDECI, que ha estado con nosotros en estos instantes y hacernos recordar que este 31 de mayo se realizará el simulacro de sismo a nivel nacional. Los desastres pueden ocurrir en cualquier momento y lugar. Nuestro país está expuesto a sismos, tsunamis, lluvias intensas, heladas y friajes, incendios urbanos y forestales que ocasionan pérdidas y daños irreparables. Ante esta situación, este miércoles 31 de mayo a las 10 de la mañana, participa en el Simulacro Nacional Multipeligro ante sismos y peligros asociados. Porque preparados y organizados, evitamos desastres. Para más información, visita www.gov.p/INDECI y síguenos en nuestras redes sociales. Defensa Civil,
tarea de todos.